¿Te has sentido alguna vez pisoteado, ignorado o humillado sin razón aparente? Es fácil pensar que el dolor y las humillaciones son señales de derrota, pero en las manos de Dios, incluso esas experiencias tienen un propósito. En Romanos 8:28 encontramos una verdad que transforma nuestra perspectiva. Sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Estas palabras nos aseguran que cada lágrima, cada momento de rechazo, está siendo usado por Dios para llevarte a algo más grande. Hoy veremos cómo esos episodios que te marcaron pueden ser el punto de partida de una obra divina en tu vida. Descubrirás que Dios nunca permite una herida sin un plan para sanarla y transformarla en victoria. ¿Te atreves a creer que hay un propósito detrás de todo lo que has enfrentado? ¿Alguna vez has sentido que las heridas más profundas en tu vida no tienen sentido? ¿Que las experiencias dolorosas que has enfrentado solo han servido para exponer tus fallas, dejándote vulnerable y sin fuerzas? Es fácil creer que los momentos de rechazo, vergüenza y desprecio son pruebas de que hemos fallado o que no tenemos valor. Pero en las manos de Dios, esas experiencias son mucho más que eso. Son el inicio de una obra redentora que trasciende nuestro entendimiento. Génesis 50:20 nos ofrece una verdad poderosa. Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo encaminó para bien, para lograr lo que hoy estamos viendo. Estas palabras no nacieron de un hombre que había tenido una vida fácil, sino de alguien que había sido traicionado, vendido, olvidado y humillado, y que aún así vio cómo Dios transformó cada momento difícil en algo glorioso. La vida de José es un testimonio de cómo Dios usa los momentos más oscuros para cumplir un propósito mayor. Traicionado por sus propios hermanos, vendido como esclavo y luego encarcelado injustamente, cada etapa de su vida parecía marcada por el rechazo y la injusticia. Sin embargo, Dios estaba obrando en silencio, utilizando cada experiencia amarga para preparar a José para un destino que ni él mismo podía imaginar. Lo que parecía ser una serie de derrotas fue en realidad el proceso divino que lo llevó al lugar donde salvaría no solo a su familia, sino a toda una nación. Desde la oscuridad de una celda en Egipto hasta la posición de segundo al mando en el imperio más poderoso de la época, José vio cómo Dios transformó cada momento difícil en una pieza clave del plan eterno. Es en esos momentos de vulnerabilidad extrema, cuando nuestras fuerzas parecen agotadas y nuestra dignidad despojada, donde Dios obra con mayor poder. En 2 Corintios 12:9, Pablo comparte una verdad que revolucionó su vida. Te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Estas palabras son un recordatorio de que nuestras temporadas de mayor fragilidad no son una señal de derrota, sino el terreno fértil donde la gracia de Dios puede florecer. Pablo, quien enfrentó persecuciones, rechazos y sufrimientos constantes, entendió que sus debilidades no lo descalificaban, sino que lo llevaban a depender de Dios de una manera más profunda. Y esa dependencia permitió que el poder de Dios se manifestara a través de él. Cuando nuestras vidas parecen reducidas a cenizas, cuando sentimos que no queda nada de nosotros, es el momento en que Dios puede comenzar algo nuevo. Génesis 2:7 nos dice que Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en él aliento de vida. Este acto no es solo una descripción de la creación, es un mensaje para nosotros. Incluso cuando todo parece perdido, cuando nuestras vidas parecen desmoronarse, Dios puede soplar su espíritu y traer vida nueva. Aquello que el mundo considera como ruinas, Dios lo utiliza como los cimientos para construir algo eterno. Esos momentos en los que te sientes más vulnerable no son el final, son el lienzo sobre el que Dios está pintando su obra maestra. El enemigo quiere que creamos que estas experiencias son pruebas de nuestra inutilidad o fracasos definitivos, pero la palabra de Dios nos asegura que no es así. En Romanos 8:28 encontramos una promesa que cambia nuestra perspectiva.
Sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Este versículo no minimiza el dolor que enfrentamos, pero lo coloca en perspectiva. Nada de lo que atravesamos se desperdicia en las manos de Dios. Cada lágrima, cada palabra hiriente, cada momento de menosprecio tiene un propósito eterno. Aunque no podamos verlo ahora, Dios está usando incluso lo que parece insignificante para construir algo que refleje su gloria. La historia de David nos enseña otra lección poderosa sobre cómo Dios utiliza los momentos de menosprecio para llevarnos hacia el cumplimiento de su plan. Antes de enfrentarse a Goliat, David fue objeto de burla por parte de su hermano mayor, quien cuestionó su carácter y sus motivos. ¿Por qué has venido aquí? ¿Y con quién has dejado esas pocas ovejas en el desierto? 1 Samuel 17:28. Estas palabras no solo intentaron desanimar a David, sino que intentaron hacerle dudar de sí mismo. Sin embargo, David no permitió que las palabras de su hermano definieran su identidad. Sabía que su fuerza no provenía de la opinión de los demás, sino del llamado de Dios. Y con esa confianza, enfrentó al gigante y demostró que las experiencias difíciles no son obstáculos, sino puertas que nos conducen al propósito divino. Dios no solo nos permite atravesar estas situaciones difíciles, Él las utiliza para recordarnos quiénes somos realmente en Él. Isaías 43:1 nos dice: no temas, porque yo te he redimido, te he llamado por tu nombre, tú eres mío. En medio del dolor es fácil olvidar nuestra verdadera identidad. Comenzamos a creer que somos lo que otros dicen de nosotros, que nuestros errores o momentos de vergüenza nos definen. Pero Dios nos llama suyos. No importa lo que los demás digan, ni lo que hayamos enfrentado. Su amor y su redención son los que determinan quiénes somos, y esa verdad no cambia, incluso en los momentos más oscuros. El ejemplo de Jesús nos da la mayor evidencia de cómo los momentos de mayor vergüenza pueden ser transformados en victoria eterna. Jesús fue ridiculizado, golpeado y crucificado, expuesto ante el mundo como un criminal. Para muchos parecía que su misión había fracasado, pero lo que parecía ser su mayor derrota fue en realidad el acto más glorioso de redención. Hebreos 12:2 nos dice: por el gozo que le esperaba, soportó la cruz, menospreciando la vergüenza, y se sentó a la derecha del trono de Dios. Su entrega nos muestra que el quebranto y la humillación no son el final, son el camino hacia la gloria. Su victoria sobre la cruz nos asegura que Dios puede tomar incluso las circunstancias más vergonzosas y transformarlas en un testimonio de su poder. Cada experiencia dolorosa que enfrentamos es una oportunidad para que Dios escriba una historia de redención en nuestras vidas. Jeremías 18:6 compara a su pueblo con el barro en las manos del alfarero. Como el barro en manos del alfarero, así son ustedes en mis manos. Este proceso de ser moldeados no siempre es fácil, pero es necesario. Dios utiliza cada herida, cada palabra hiriente, cada momento de quebrantamiento para formarnos, para hacernos más fuertes, más humildes y más dependientes de su gracia. Esas experiencias que creíste que te destruirían no son el final. Como José, David y Jesús, puedes confiar en que Dios está obrando en los momentos más oscuros. Él está utilizando cada experiencia difícil para llevarte al lugar donde su propósito será cumplido. Este no es el final de tu historia, es solo el comienzo de una obra gloriosa que Dios está escribiendo. Confía en Él, porque su plan siempre es más grande que cualquier dolor que enfrentes. Al final, verás cómo cada lágrima y cada rechazo fueron necesarios para cumplir el destino que Él preparó para ti desde la eternidad. El proceso de ser moldeados por Dios rara vez es cómodo, y en muchas ocasiones las circunstancias que utiliza para transformarnos nos llevan al límite. Aquellos momentos de dificultad
en los que sientes que las heridas abiertas nunca sanarán, son, en realidad, parte de un plan más grande. Dios, como un alfarero hábil, utiliza el dolor, las pruebas y el rechazo para darle forma a un carácter que refleje su gloria. En Isaías 64:8, el profeta clama: Tú, Señor, eres nuestro Padre. Nosotros somos el barro y tú el alfarero. Todos somos obra de tu mano. Este versículo no solo nos recuerda que estamos en las manos del Creador, sino que también nos invita a confiar en su proceso, incluso cuando éste parece incomprensible. La historia de Job es un claro ejemplo de cómo Dios utiliza el sufrimiento no para destruirnos, sino para refinarnos. Job era un hombre íntegro, conocido por su fe y su obediencia a Dios, pero su vida fue marcada por pérdidas devastadoras. En un solo día, perdió a sus hijos, su riqueza y su salud. Mientras se sentaba entre las cenizas, cubierto de llagas, sus amigos lo juzgaban, insinuando que debía haber hecho algo terrible para merecer tanto sufrimiento. Sin embargo, Job no entendió sus pruebas como un castigo, sino como un misterio que debía llevar delante de Dios. En medio de su dolor, Job declaró: Mas él conoce mi camino, me probará y saldré como el oro. Job 23:10. Esta declaración no fue hecha desde la comodidad, sino desde el abismo del sufrimiento. Job entendió que sus pruebas eran como un fuego refinador que estaba purificando su fe y fortaleciendo su carácter. Es fácil perder de vista el propósito cuando las circunstancias parecen empeorar. En esos momentos, el enemigo susurra mentiras, haciéndonos creer que Dios nos ha olvidado o que nuestro dolor no tiene sentido. Sin embargo, la palabra de Dios nos asegura que cada prueba tiene un propósito específico. En 1 Pedro 1, 6, 7 leemos: Por esta razón están llenos de alegría, aunque sea necesario que durante un poco de tiempo pasen por muchas pruebas. El oro, aunque perecedero, se acrisola al fuego. Así también la fe de ustedes, más preciosa que el oro, al ser acrisolada por medio del fuego, quedará alabanza, gloria y honor cuando Jesucristo se revele. Este pasaje no minimiza el dolor de nuestras pruebas, pero sí nos recuerda que ellas no son en vano. Así como el fuego purifica el oro, las pruebas purifican nuestra fe y nos preparan para un propósito mayor. En el desierto, el pueblo de Israel también fue moldeado por las dificultades. Después de ser liberados de la esclavitud en Egipto, los israelitas enfrentaron desafíos que pusieron a prueba su fe y su confianza en Dios. Pasaron hambre, sed y miedo, y a menudo dudaron del plan de Dios para sus vidas. Pero fue en ese mismo desierto donde aprendieron a depender de Él para cada necesidad. Dios proveyó maná del cielo, agua de la roca y protección contra sus enemigos, demostrando que incluso en los momentos más difíciles, su fidelidad permanecía intacta. En Deuteronomio 8, 2, 3, Moisés les recordó: Recuerda cómo el Señor tu Dios te guió por todo el camino durante estos 40 años en el desierto para humillarte y probarte, a fin de saber lo que había en tu corazón, si guardarías o no sus mandamientos. Te humilló, te dejó pasar hambre y luego te alimentó con maná, comida que ni tú ni tus antepasados habían conocido, para enseñarte que no solo de pan vive el hombre, sino de todo lo que sale de la boca del Señor. El desierto no fue un castigo, sino una escuela divina donde el pueblo aprendió a confiar en Dios y a reconocer su provisión. De la misma manera, los momentos de prueba en nuestras vidas son oportunidades para que nuestra fe crezca y para que experimentemos la fidelidad de Dios de una manera más profunda. Aunque el proceso pueda ser doloroso, es en medio de esas pruebas donde nuestra relación con Él se fortalece. La Biblia también nos muestra que Dios utiliza los momentos de mayor dificultad para preparar a sus siervos para tareas más grandes. Pensemos en Moisés, quien fue llamado por Dios a liberar al pueblo de Israel de la esclavitud. Antes de ese llamado, Moisés vivió un periodo de humillación en el desierto,
cuidando ovejas durante 40 años. Este tiempo, que podría haber sido interpretado como un retroceso, fue en realidad un periodo de preparación. En Éxodo 3:2, Dios se le apareció en una zarza ardiente, marcando el inicio de su misión. Lo que parecía ser un tiempo de olvido y aislamiento fue, en realidad, el lugar donde Moisés aprendió humildad y dependencia de Dios, habilidades esenciales para liderar al pueblo en su viaje hacia la libertad. Este patrón se repite en la vida de muchos hombres y mujeres de fe. Antes de ser usado por Dios, David pasó años siendo perseguido por el rey Saúl, viviendo como un fugitivo, a pesar de haber sido ungido como rey. En ese tiempo David no solo aprendió a depender de Dios, sino que también desarrolló el carácter necesario para liderar a Israel. En los Salmos vemos cómo estos años formativos lo llevaron a una relación más profunda con Dios. En Salmos 34, 17, 19 escribió: Los justos claman y el Señor los oye, los libra de todas sus angustias. El Señor está cerca de los quebrantados de corazón y salva a los de espíritu abatido. Muchas son las angustias del justo, pero de todas ellas los librará el Señor. David entendió que sus pruebas no eran un castigo, sino una preparación para el propósito que Dios tenía para su vida. Así como Moisés y David, Dios nos lleva por temporadas de dificultad para formarnos y fortalecernos. Aunque no entendamos el propósito en el momento, podemos confiar en que Él está obrando en nosotros, moldeando nuestro carácter y preparándonos para algo mayor. Romanos 5, 3, 4 nos dice: Nos gloriamos en las tribulaciones, porque sabemos que la tribulación produce paciencia. La paciencia, carácter. El carácter, esperanza. Este proceso puede ser doloroso, pero siempre produce frutos en nuestra vida. En medio de nuestras pruebas, es importante recordar que Dios nunca nos deja solos. Su presencia nos sostiene y nos da fuerza para seguir adelante. En Isaías 41:10, Dios nos asegura: No temas, porque yo estoy contigo. No te desalientes, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré, ciertamente te ayudaré. Sí, te sostendré con la diestra de mi justicia. Esta promesa nos recuerda que, aunque enfrentemos dificultades, nunca estamos fuera del alcance de su amor y su cuidado. Las pruebas que enfrentamos no solo nos moldean, sino que también nos permiten ser testigos de la fidelidad de Dios en nuestras vidas. Cada vez que superamos una prueba, nuestra fe crece y nos acercamos más a Él. Al igual que Job, podemos decir con confianza: De oídas había oído hablar de ti, pero ahora mis ojos te han visto. Job 42:5. Las experiencias difíciles nos dan una perspectiva más clara de quién es Dios y de cómo obra en nuestras vidas. Dios no solo utiliza nuestras pruebas para transformarnos a nosotros, sino también para impactar a los que nos rodean. Cuando enfrentamos dificultades con fe, nuestra vida se convierte en un testimonio del poder y la gracia de Dios. En 2 Corintios 4, 8, 9, Pablo escribe: Estamos atribulados en todo, pero no aplastados, perplejos, pero no desesperados, perseguidos, pero no abandonados, derribados, pero no destruidos. Estas palabras nos recuerdan que, aunque enfrentemos pruebas, el poder de Dios nos sostiene y nos capacita para ser un ejemplo de su fidelidad. El propósito de Dios en nuestras vidas siempre es más grande que cualquier prueba que enfrentemos. Aunque el proceso sea doloroso, podemos confiar en que Él está obrando en nosotros para cumplir su plan perfecto. Cada prueba, cada desafío y cada momento de dificultad es una oportunidad para que nuestra fe crezca y para que su gloria se manifieste en nuestras vidas. Dios es el alfarero y nosotros somos el barro. En su amor nos moldea, nos purifica y nos prepara para el propósito que ha diseñado para nosotros desde la eternidad. Las experiencias que nos han quebrado y humillado pueden parecer una sentencia final, una marca indeleble que define nuestra identidad para siempre. Pero Dios nos recuerda una y otra vez que nuestras circunstancias no tienen la última palabra sobre quiénes somos. En medio del rechazo, el menosprecio y la vergüenza,
Dios nos llama por nuestro nombre, reafirmando que nuestra identidad no está definida por las voces del mundo ni por las situaciones que enfrentamos, sino por su eterno amor y propósito. Isaías 43:1 nos dice con firmeza: no temas, porque yo te he redimido, te he llamado por tu nombre, tú eres mío. Estas palabras no solo son un recordatorio de nuestra pertenencia a Dios, sino una declaración de que nuestras vidas tienen un valor inquebrantable en Él. El enemigo intenta que creamos que las heridas y humillaciones que hemos enfrentado son la medida de nuestro valor. Nos susurra que no somos suficientes, que nuestras fallas nos descalifican, que el rechazo de los demás es una prueba de que no tenemos propósito. Pero la palabra de Dios nos asegura lo contrario. En 1 Pedro 2:9 encontramos esta declaración poderosa: pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Este versículo no solo desafía las mentiras del enemigo, sino que nos invita a vivir a la altura de nuestra verdadera identidad, como hijos e hijas del Rey. A lo largo de la Escritura, vemos cómo Dios redime a aquellos que han sido rechazados o menospreciados, usándolos para sus propósitos más grandes. Pensemos en Gedeón, quien cuando Dios lo llamó a liderar a Israel, respondió desde un lugar de inseguridad y humillación. En Jueces 6:15, Gedeón dijo: pero Señor, ¿cómo puedo salvar a Israel? Mi clan es el más débil de Manasés y yo soy el menor de mi familia. Gedeón se veía a sí mismo como alguien insignificante, incapaz de llevar a cabo una tarea tan grande. Pero Dios no lo veía como él se veía. Dios lo llamó hombre valiente y esforzado, y lo capacitó para cumplir un propósito que trascendía su percepción de sí mismo. Esto nos enseña que nuestra identidad no está definida por nuestras limitaciones o por la opinión de los demás, sino por lo que Dios declara sobre nosotros. La historia de Pedro es otro recordatorio de cómo nuestra identidad no está limitada por nuestros fracasos. Pedro, quien con tanto entusiasmo prometió nunca abandonar a Jesús, negó conocerlo 3 veces durante su arresto. Este momento de vergüenza y fracaso podría haber definido a Pedro para siempre, pero Jesús tenía otros planes. Después de su resurrección, Jesús buscó a Pedro para restaurarlo. En Juan 21:15-17, Jesús no solo reafirmó su amor por Pedro, sino que le confió una misión: apacienta mis ovejas. Este acto de restauración muestra que, aunque el enemigo quiera etiquetarnos como fracasados, Dios nos llama redimidos y nos da un propósito renovado. Nuestra identidad en Dios no depende de lo que hayamos hecho o de lo que hayamos enfrentado, sino de lo que Él ha hecho por nosotros. En Romanos 8:16-17 leemos: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, pues si ahora sufrimos con Él, también tendremos parte con Él en su gloria. Esta verdad nos asegura que nuestras vidas están ancladas en una identidad eterna que no puede ser quitada por las circunstancias terrenales. Somos hijos de Dios, amados y escogidos, y nada ni nadie puede cambiar eso. Incluso en las temporadas de mayor vergüenza y rechazo, Dios está trabajando en nosotros, recordándonos que nuestra identidad está en Él. Pensemos en el apóstol Pablo, quien pasó de ser un perseguidor de cristianos a uno de los apóstoles más influyentes de la historia de la iglesia. Su pasado podría haberlo condenado a vivir en la sombra de la culpa, pero Dios le dio una nueva identidad y lo usó de manera poderosa. En 2 Corintios 5:17, Pablo escribió: por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. Esta transformación no fue solo para Pablo, sino para todos aquellos que encuentran su identidad en Cristo. Cuando enfrentamos momentos de rechazo o menosprecio,
es crucial recordar que nuestras vidas tienen un propósito más grande que nuestras circunstancias inmediatas. La historia de Ruth nos muestra cómo Dios redime incluso las situaciones más dolorosas. Ruth, una mujer extranjera en la tierra de Israel, había perdido a su esposo y enfrentaba un futuro incierto. Pero en medio de su dolor, eligió seguir a Dios y permanecer fiel a su suegra Noemí. Este acto de fe la llevó a ser parte del linaje de Jesús, demostrando que incluso los momentos de mayor pérdida pueden ser redimidos por Dios para su propósito eterno. El enemigo a menudo utiliza nuestras humillaciones para hacernos dudar de nuestro lugar en el plan de Dios. Pero la Biblia nos asegura que nada puede separarnos de su amor. En Romanos 8, 38, 39, Pablo escribe: estoy convencido de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni demonios, ni lo presente ni lo porvenir, ni poderes, ni lo alto ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús nuestro Señor. Este pasaje nos recuerda que incluso en nuestros momentos más oscuros seguimos siendo amados y sostenidos por Dios. Dios no solo nos redime, también utiliza nuestras experiencias para revelar su gloria. En Juan 9 encontramos la historia de un hombre que nació ciego. Cuando los discípulos le preguntaron a Jesús quién había pecado para que este hombre naciera así, Jesús respondió: ni él pecó ni sus padres. Esto sucedió para que la obra de Dios se hiciera evidente en su vida. Juan 9:3. Esta declaración nos muestra que nuestras circunstancias, por más dolorosas o humillantes que parezcan, son una oportunidad para que la gloria de Dios sea revelada en nosotros y a través de nosotros. Cuando Dios nos llama, su llamado trasciende nuestras limitaciones y circunstancias. En Jeremías 1:5, Dios le dijo al profeta: antes de formarte en el vientre ya te había elegido, antes de que nacieras ya te había apartado. Esta verdad no era solo para Jeremías, es para cada uno de nosotros. Dios nos conoce íntimamente y nos llama no por lo que hemos hecho, sino por quienes somos en Él. Nuestro valor no está determinado por nuestras experiencias, sino por su amor eterno. Cada herida, cada palabra hiriente, cada rechazo que hemos enfrentado es redimido por Dios cuando confiamos en Él. Como el barro en manos del alfarero, nuestras vidas están siendo moldeadas por su gracia y su poder. Jeremías 18:6 nos recuerda: como el barro en manos del alfarero, así son ustedes en mis manos. Este proceso no siempre es fácil, pero es necesario para que podamos cumplir el propósito para el cual fuimos creados. Nuestra identidad en Dios no puede ser arrebatada por las opiniones de los demás, ni por las circunstancias que enfrentamos. Somos redimidos, escogidos y amados, y Dios está obrando en nosotros incluso en nuestros momentos más difíciles. Como hijos de Dios, podemos confiar en que nuestras vidas tienen un propósito eterno y que Él está utilizando cada experiencia para moldearnos y prepararnos para su gloria. Cuando enfrentemos dudas o rechazos, recordemos su palabra y las promesas que nos aseguran que nuestra identidad está firmemente anclada en Él. En los momentos en que el peso del dolor y la vergüenza parecen insuperables, es difícil imaginar que algo bueno pueda surgir de esas experiencias. Sin embargo, Dios nos asegura que nada en nuestra vida está fuera de su control y que incluso las heridas más profundas tienen un propósito eterno. Las pruebas que enfrentamos no solo nos transforman a nosotros, sino que con el tiempo se convierten en testimonios vivos que hablan del poder y la gracia de Dios en nuestras vidas. En 2 Corintios 1, 3, 4, Pablo escribe: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, quien nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que con el mismo consuelo que de Dios hemos recibido, también nosotros podamos consolar a todos los que sufren. Este pasaje nos revela que lo que enfrentamos no es solo para nosotros, es también para que otros puedan ver la fidelidad de Dios y encontrar esperanza en medio de sus propios sufrimientos. La vida de Pablo es un testimonio viviente de cómo Dios
puede transformar las experiencias más difíciles en herramientas para edificar a otros. Después de su conversión, Pablo no solo enfrentó rechazo, sino persecución constante por predicar el Evangelio. Fue golpeado, encarcelado y calumniado en múltiples ocasiones. Sin embargo, Pablo no permitió que estas dificultades lo detuvieran. En lugar de eso, cada prueba se convirtió en una plataforma para mostrar el poder de Dios. En Filipenses 1, 12, 14, Pablo escribe desde la prisión: quiero que sepan, hermanos, que lo que me ha pasado más bien ha servido para el avance del Evangelio. Es más, gracias a mis prisiones, ahora toda la guardia del palacio y todos los demás saben que estoy preso por causa de Cristo. Y la mayoría de los hermanos, alentados en el Señor por mis prisiones, se atreven a anunciar la palabra de Dios sin temor alguno. Este testimonio no solo inspiró a los creyentes de su tiempo, sino que continúa motivándonos hoy a confiar en que nuestras pruebas pueden ser usadas por Dios para su gloria. Cuando miramos las Escrituras, vemos cómo Dios utiliza a personas heridas y rotas para impactar a otros. La historia de José no solo es un relato de redención personal, sino un testimonio de cómo Dios puede utilizar una vida marcada por el sufrimiento para salvar a muchos. Después de haber sido traicionado por sus hermanos y sufrir años de esclavitud e injusticia, José fue colocado en una posición de autoridad en Egipto. Cuando finalmente se reunió con sus hermanos, les dijo: no se preocupen ni se reprochen el habernos vendido, porque Dios me envió delante de ustedes para salvar vidas. Génesis 45:5. José entendió que su sufrimiento no solo tenía un propósito personal, sino un impacto que iba mucho más allá de él. Este principio también lo vemos reflejado en la vida de Jesús. La cruz, que parecía ser el lugar de mayor humillación y derrota, se convirtió en el símbolo más grande de esperanza y redención para toda la humanidad. En Hebreos 12:2 leemos: fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz, menospreciando la vergüenza, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Jesús soportó la humillación y el sufrimiento, no porque lo mereciera, sino porque sabía que su sacrificio traería vida eterna a todos los que creyeran en él. Su testimonio no solo nos redime, sino que nos recuerda que nuestras pruebas también pueden ser usadas para llevar esperanza a otros. En nuestras propias vidas, los momentos de mayor dolor a menudo se convierten en los más poderosos testimonios de la gracia de Dios. Cuando compartimos lo que hemos enfrentado, no desde un lugar de amargura, sino desde un lugar de gratitud, nuestras historias tienen el poder de transformar corazones y fortalecer la fe de otros. En Salmo 66:16, el salmista proclama: vengan y escuchen todos los que temen a Dios, y contaré lo que ha hecho por mí. Este llamado no es solo un mandato para compartir nuestras bendiciones, sino también para hablar de cómo Dios nos ha sostenido en nuestras luchas. El testimonio de Ana, la madre de Samuel, es un recordatorio de cómo Dios puede usar nuestras lágrimas para traer gloria a su nombre. Ana, quien enfrentó años de humillación y burla por su infertilidad, llevó su dolor a los pies de Dios en oración. En 1 Samuel 1:10 leemos: con amargura de alma, Ana lloró mucho y oró al Señor. Dios no solo respondió a su oración dándole un hijo, sino que su testimonio quedó registrado en las Escrituras como una evidencia de que Dios escucha y responde a los que claman a Él con fe. Samuel, su hijo, se convirtió en un líder y profeta en Israel, mostrando que el dolor de Ana no fue en vano. Cuando entendemos que nuestras pruebas tienen un propósito mayor, somos capaces de enfrentar el dolor con una perspectiva diferente. Sabemos que nuestras lágrimas están siendo recogidas por Dios, que nada de lo que enfrentamos es ignorado o desperdiciado. En Salmo 56:8 encontramos esta imagen conmovedora: tú llevas la cuenta de mis lamentos, pon mis lágrimas en tu redoma.
¿acaso no están anotadas en tu libro? Este pasaje nos recuerda que Dios ve cada lágrima que derramamos y que en su tiempo perfecto Él las transformará en gozo. El apóstol Pedro también nos anima a ver nuestras pruebas como oportunidades para glorificar a Dios. En 1 Pedro 4, 12, 13 escribe: queridos hermanos, no se extrañen del fuego de la prueba que están soportando como si fuera algo insólito. Al contrario, alégrense de tener parte en los sufrimientos de Cristo, para que también sea inmensa su alegría cuando se revele su gloria. Estas palabras nos desafían a cambiar nuestra perspectiva, a ver nuestras pruebas no como castigos, sino como parte del proceso por el cual Dios está obrando algo más grande en nuestras vidas. Dios no solo utiliza nuestras pruebas para edificar nuestra fe, sino también para fortalecer a otros. Cuando compartimos nuestras historias de redención y restauración, nos convertimos en testigos del poder de Dios. En Apocalipsis 12:11 leemos: ellos lo han vencido por medio de la sangre del Cordero y por el mensaje del que dieron testimonio. No valoraron tanto su vida como para evitar la muerte. Este pasaje nos recuerda que nuestros testimonios tienen poder, que nuestras vidas son un reflejo de la victoria de Cristo y que al compartir nuestras historias debilitamos las mentiras del enemigo. El proceso de convertir nuestras pruebas en testimonios requiere tiempo y fe. A menudo no vemos el propósito de nuestras luchas hasta que miramos hacia atrás y vemos cómo Dios estuvo obrando en cada detalle. Jeremías 29:11 nos asegura: porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Este versículo no promete que evitaremos las pruebas, pero sí nos asegura que Dios está en control y que su propósito para nosotros es bueno. Las pruebas y humillaciones que enfrentamos no son el final de la historia, son el comienzo de un testimonio que Dios usará para traer gloria a su nombre y esperanza a los demás. Cuando entregamos nuestras heridas a Dios, Él las redime y las transforma en una fuente de vida y bendición. Como el oro que es refinado en el fuego, nuestras vidas son purificadas y preparadas para reflejar la gloria de Dios. No importa cuán profundo sea el dolor o cuán grandes sean las pruebas, podemos confiar en que Dios está obrando en nosotros y a través de nosotros para cumplir su propósito eterno. Su plan es perfecto y su gloria se revelará en cada detalle de nuestras vidas. En las temporadas de quebranto, cuando las heridas parecen demasiado profundas para sanar, es difícil imaginar que algo bueno pueda surgir de ellas. Sin embargo, Dios nos asegura que nuestras experiencias más dolorosas no son en vano. Él no solo está presente en nuestro sufrimiento, sino que lo utiliza como una oportunidad para revelar su gloria en nuestras vidas. En 2 Corintios 12:9, Pablo comparte estas palabras que recibió del Señor: te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Este versículo no es solo una promesa, sino una declaración de que nuestras vulnerabilidades son el espacio donde Dios muestra su poder de manera más clara. Cuando enfrentamos humillaciones y pruebas, la reacción natural es preguntarnos ¿por qué? ¿Por qué permitió Dios esto? ¿Por qué parece que todo se desmorona a nuestro alrededor? Pero la Biblia nos recuerda que nuestras vidas no son solo para nuestro propio beneficio. Son un reflejo del amor y la gracia de Dios y un testimonio de su poder para aquellos que nos observan. Pensemos en la historia de los israelitas en el desierto. Después de haber sido liberados de la esclavitud en Egipto, enfrentaron un viaje lleno de desafíos que expuso sus debilidades. En Deuteronomio 8, 15, 16, Moisés les recordó: Él te guió a través de ese vasto y terrible desierto, esa tierra sedienta y sin agua, con serpientes venenosas y escorpiones. Te dio agua de la roca más dura, te alimentó con maná en el desierto, algo que tus antepasados jamás habían conocido, para humillarte y ponerte a prueba, y así en el futuro hacerte bien. Aunque el desierto fue un tiempo difícil, también fue el lugar donde Dios mostró su gloria a través de provisión
y cuidado milagrosos. El desierto no solo reveló la dependencia de los israelitas en Dios, sino que también se convirtió en una lección eterna de su fidelidad. De manera similar, las pruebas que enfrentamos hoy son una oportunidad para que otros vean a Dios obrando en nuestras vidas. Incluso cuando parece que nuestras circunstancias no tienen sentido, Dios está trabajando para que su gloria se manifieste de formas que a menudo no podemos imaginar. La historia de Lázaro es un ejemplo perfecto de esto. En Juan 11 leemos cómo Jesús permitió que Lázaro muriera a pesar de que podía haber intervenido para evitarlo. Cuando Marta y María enfrentaron la pérdida de su hermano, cuestionaron por qué Jesús no había llegado antes. Pero Jesús respondió: esta enfermedad no terminará en muerte, sino que es para la gloria de Dios, para que por ella el Hijo de Dios sea glorificado. Juan 11:4. Aunque la muerte de Lázaro parecía ser el final, fue el preludio de un milagro que reveló el poder de Jesús como el dador de vida. Lo que parecía una derrota fue en realidad una plataforma para que Dios demostrara su gloria de una manera que nadie esperaba. En nuestras propias vidas, los momentos de humillación y dificultad pueden sentirse como el final de la historia, pero en las manos de Dios son el inicio de algo mucho más grande. Dios no solo restaura lo que hemos perdido, lo transforma en algo que excede nuestras expectativas. En Joel 2:25, Dios promete: yo les compensaré por los años que devoraron la langosta, el saltamontes, el grillo y la oruga. Este versículo no es solo una promesa de restauración, sino una garantía de que Dios puede hacer algo nuevo y glorioso con lo que parecía destruido. Pablo entendió esta verdad profundamente. Su vida estuvo llena de persecuciones, sufrimientos y rechazos, pero nunca permitió que estas pruebas definieran su propósito. En 2 Corintios 4:7-10 escribió: pero tenemos este tesoro en vasijas de barro para que se vea que tan sublime poder viene de Dios y no de nosotros. Nos vemos atribulados en todo, pero no abatidos, perplejos, pero no desesperados, perseguidos, pero no abandonados, derribados, pero no destruidos. Donde quiera que vamos, siempre llevamos en nuestro cuerpo la muerte de Jesús para que también su vida se manifieste en nuestro cuerpo. Estas palabras no solo revelan cómo Pablo enfrentó sus pruebas, sino también cómo Dios usó esas pruebas para mostrar su poder y gloria. La cruz de Cristo es la mayor evidencia de esta verdad. Jesús fue humillado, despreciado y crucificado de la manera más pública y dolorosa. Para quienes lo observaban, parecía que su misión había fracasado, que su vida había terminado en derrota. Pero lo que parecía el momento más oscuro se convirtió en el acto más glorioso de redención. En Filipenses 2:8-9 Pablo escribe: y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre. La humillación de Jesús no fue el final, fue el camino hacia la exaltación y la salvación para toda la humanidad. Cuando enfrentamos nuestras propias pruebas, es fácil olvidar que Dios está obrando en los detalles. Pero incluso en nuestras temporadas más difíciles, Él está escribiendo una historia que revelará su gloria. En Jeremías 29:11, Dios promete: porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Este versículo no minimiza el dolor que enfrentamos, pero nos asegura que Dios tiene un propósito eterno para nuestras vidas. Es importante recordar que nuestras pruebas no solo nos transforman a nosotros, también impactan a quienes nos rodean. Cuando enfrentamos el dolor con fe y confianza en Dios, nuestras vidas se convierten en un testimonio que fortalece a otros. En Hebreos 12:1-2 se nos exhorta: por tanto también nosotros, que estamos rodeados de una multitud tan grande de testigos,
desprendámonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe. Al enfrentar nuestras pruebas con los ojos puestos en Jesús, permitimos que su gloria brille a través de nosotros y animamos a otros a hacer lo mismo. Dios no se limita a reparar lo que está roto. Él lo transforma en algo nuevo. En Isaías 61:3 encontramos esta promesa: y proveer a los que en Sión están de duelo, para darles corona en vez de ceniza, aceite de alegría en vez de luto, manto de alabanza en vez de espíritu abatido. Esto no significa que nuestras pruebas desaparecen de inmediato, pero sí que Dios está trabajando para traer belleza de las cenizas y gozo del dolor. Cada prueba, cada humillación y cada momento difícil son oportunidades para que Dios revele su gloria en nuestras vidas. Aunque no siempre entendamos su propósito en el momento, podemos confiar en que Él está obrando para nuestro bien y su gloria. En Romanos 8:28 leemos: sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Este versículo no minimiza el dolor de nuestras pruebas, pero nos asegura que nada de lo que enfrentamos está fuera del control de Dios. Las pruebas no son el final de la historia, son el comienzo de un testimonio que muestra el poder de Dios para redimir, restaurar y transformar. Aunque enfrentemos temporadas de dificultad, podemos confiar en que Dios está escribiendo una historia mucho más grande de lo que podemos imaginar. Al final, su gloria será revelada en nosotros y a través de nosotros. Y cada lágrima, cada herida y cada humillación se convertirá en una evidencia de su amor y poder eterno. En los momentos de mayor desesperación, cuando las heridas parecen insuperables y el peso del rechazo aplasta nuestra alma, es difícil creer que algo bueno pueda surgir de ello. Sin embargo, Dios nos llama a confiar en que su propósito es más grande que nuestro dolor. Lo que hoy parece una derrota irreparable, Él lo transforma en una victoria eterna. Jeremías 18:6 nos recuerda: como el barro en manos del alfarero, así son ustedes en mis manos. Estas palabras nos enseñan que, aunque el proceso de ser moldeados puede ser doloroso, Dios nunca pierde de vista el diseño perfecto que tiene para nuestras vidas. Cada experiencia, por más humillante o dolorosa que sea, es una herramienta que Él utiliza para crear algo que refleje su gloria. El propósito de Dios siempre trasciende nuestras circunstancias. En Romanos 8:18, Pablo escribe: de hecho, considero que en nada se comparan los sufrimientos actuales con la gloria que habrá de revelarse en nosotros. Esta verdad es un ancla en medio de la tormenta, una promesa de que el dolor no es eterno, pero la gloria que Dios tiene preparada para nosotros sí lo es. La vida está llena de momentos que parecen aplastarnos, pero Dios no permite que estos momentos sean en vano. Cada lágrima, cada palabra hiriente, cada momento de vergüenza se convierte en una pieza del plan eterno que Él está llevando a cabo. Jesús mismo vivió esta realidad. Su humillación en la cruz, su abandono y su sufrimiento parecían ser el final de todo. Los que lo observaron pensaron que su misión había fracasado, pero en realidad era el cumplimiento del propósito eterno de Dios para la redención de la humanidad. En Juan 19:30 leemos sus palabras finales en la cruz: consumado es. Estas palabras no fueron un grito de derrota, sino una declaración de victoria. Jesús sabía que su sufrimiento no era en vano, sino el camino hacia la exaltación y la reconciliación de todos con Dios. Su historia nos recuerda que nuestras propias humillaciones no son el final, sino el principio de algo más grande. La historia de Pablo también nos muestra cómo las pruebas pueden ser parte del propósito glorioso de Dios. En 2 Corintios 11, 23, 27, Pablo describe las numerosas dificultades que enfrentó: azotes, encarcelamientos, naufragios,
hambre y frío, entre otras. Sin embargo, en lugar de rendirse, vio estas experiencias como oportunidades para glorificar a Dios. En Filipenses 3:8 declara: es más, todo lo considero pérdida por razón del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por Él lo he perdido todo y lo considero basura a fin de ganar a Cristo. Pablo entendió que su sufrimiento no era inútil, sino un medio para conocer a Cristo más profundamente y para revelar su poder al mundo. El propósito de Dios no solo abarca nuestra vida aquí en la tierra, sino también nuestra eternidad con Él. En Apocalipsis 21:4 encontramos una promesa que llena de esperanza a quienes enfrentan el dolor. Él les enjugará toda lágrima de sus ojos. Ya no habrá muerte, ni llanto, ni lamento, ni dolor, porque las primeras cosas han dejado de existir. Este versículo nos asegura que el sufrimiento tiene un límite, pero la gloria de Dios es eterna. Cada herida que llevamos ahora será sanada, cada lágrima será secada y cada humillación será redimida en la presencia de Dios. El dolor tiene un propósito, pero ese propósito no siempre es inmediato ni evidente. A menudo Dios utiliza nuestras temporadas de sufrimiento para prepararnos para algo mayor. En la vida de José, vimos cómo sus años de esclavitud y prisión lo llevaron a una posición de liderazgo que salvó a una nación entera. En Génesis 41:41, Faraón le dijo: quedo a cargo de todo el país de Egipto. Este ascenso no fue un accidente, fue el resultado de un proceso divino que utilizó cada prueba para preparar a José para cumplir un propósito más grande de lo que él podía imaginar. Cuando enfrentamos momentos de humillación, es fácil caer en el desánimo y sentir que hemos sido olvidados, pero Dios nos asegura que nunca estamos fuera de su alcance. En Isaías 41:10 declara: no temas, porque yo estoy contigo, no te desalientes, porque yo soy tu Dios, te fortaleceré, ciertamente te ayudaré, sí, te sostendré con la diestra de mi justicia. Estas palabras no son solo un consuelo, sino una garantía de que, incluso en nuestras horas más oscuras, Dios está con nosotros, obrando en los detalles. El testimonio de David también nos recuerda que nuestras pruebas no son el final. Antes de ser rey, David enfrentó años de persecución y rechazo. Fue menospreciado por su propia familia, perseguido por el rey Saúl y forzado a vivir como un fugitivo. Sin embargo, en cada una de estas experiencias, Dios estaba preparando a David para liderar a su pueblo. En Salmos 27, 13, 14, David escribió: estoy seguro de que veré la bondad del Señor en esta tierra de los vivientes. Espera al Señor, sé fuerte, cobra ánimo, espera al Señor. Este salmo refleja una fe que no se tambalea, una confianza en que Dios siempre cumple sus promesas. Las humillaciones y pruebas que enfrentamos también nos enseñan a depender completamente de Dios. En lugar de buscar fuerza en nosotros mismos, aprendemos a confiar en su gracia y poder. En Salmos 46:1 se nos recuerda: Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestra ayuda segura en momentos de angustia. Este versículo nos invita a descansar en la certeza de que Dios es nuestra fuente de esperanza, incluso cuando nuestras propias fuerzas fallan. Además, nuestras pruebas no solo nos transforman a nosotros, sino que también tienen un impacto en quienes nos rodean. Cuando enfrentamos el sufrimiento con fe, nuestras vidas se convierten en un testimonio que fortalece a otros. En 1 Pedro 5:10 leemos: y después de que hayan sufrido un poco de tiempo, Dios mismo, el Dios de toda gracia, que los llamó a su gloria eterna en Cristo, los restaurará y los hará fuertes, firmes y estables. Este proceso no solo nos fortalece, sino que también muestra a otros el poder de Dios para redimir y restaurar. El propósito de Dios siempre es más grande que nuestro dolor. Aunque nuestras pruebas puedan parecer insuperables, podemos confiar en que Él está obrando en cada detalle para cumplir su plan perfecto. En Salmo 126, 5, 6 encontramos una promesa que nos da esperanza.
Los que siembran con lágrimas cosecharán con gritos de alegría. El que llorando esparce la semilla, regresará cantando, trayendo sus gavillas. Este pasaje no solo nos asegura que nuestras lágrimas no son en vano, sino que también nos invita a esperar con fe en la cosecha que Dios tiene preparada para nosotros. Cuando enfrentamos pruebas, es crucial recordar que no estamos solos. Dios no solo está con nosotros, sino que también nos ha dado una comunidad de fe para apoyarnos. En Hebreos 10, 24, 25 se nos exhorta: preocupémonos los unos por los otros, a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras. No dejemos de congregarnos, como acostumbran hacerlo algunos, sino animémonos unos a otros, y con mayor razón ahora que vemos que aquel día se acerca. La comunidad de fe no solo nos fortalece, sino que también nos recuerda que estamos llamados a caminar juntos en los momentos de alegría y dolor. Dios nunca desperdicia una herida. Cada prueba que enfrentamos, cada lágrima que derramamos y cada humillación que soportamos tiene un propósito eterno en su plan. Aunque nuestras circunstancias actuales puedan parecer abrumadoras, podemos confiar en que Dios está escribiendo una historia que culminará en gloria. Como el barro en manos del alfarero, nuestras vidas están siendo moldeadas para reflejar su gracia y su poder. Su propósito siempre es mayor que nuestro dolor, y su gloria siempre será revelada en nosotros y a través de nosotros. Cuando miramos atrás y recordamos los momentos de mayor humillación en nuestras vidas, es natural que el dolor y la tristeza resurjan. Las heridas pueden parecer tan frescas como el día en que ocurrieron, y el peso de esas experiencias a menudo nos hace cuestionar nuestro valor, nuestro propósito y a veces incluso la bondad de Dios. Sin embargo, a través de todo lo que hemos explorado en este mensaje, una verdad se ha vuelto innegable. Las humillaciones que sufriste no fueron en vano. Cada lágrima, cada rechazo y cada golpe emocional fue un ladrillo en el camino hacia el propósito que Dios ha preparado para tu vida. Dios no solo te ve, te conoce íntimamente. Él entiende el dolor que has cargado y aún más lo ha permitido con un propósito. En Isaías 55, 8 o 9, el Señor nos dice: porque mis pensamientos no son los de ustedes, ni sus caminos son los míos. Así como el cielo está por encima de la tierra, así mis caminos están por encima de los de ustedes, y mis pensamientos por encima de sus pensamientos. Esto significa que, aunque no entendamos por qué hemos enfrentado ciertas situaciones, podemos confiar en que Dios tiene una perspectiva más alta, un plan más grande y un propósito eterno. El proceso de transformar el dolor en propósito no es inmediato ni sencillo. A menudo requiere tiempo, sanidad y una rendición total a los caminos de Dios. Al igual que el barro en manos del alfarero, nuestras vidas pasan por momentos de presión y quebranto para ser moldeadas en algo hermoso. Jeremías 18:6 nos recuerda: como el barro en manos del alfarero, así son ustedes en mis manos. Este proceso puede parecer interminable en los momentos de prueba, pero cada paso es necesario para que el diseño final de Dios sea revelado. Cuando Jesús cargó la cruz camino al Gólgota, fue públicamente humillado y despreciado. Los que lo rodeaban lo veían como alguien derrotado, pero Jesús sabía que su humillación no era el final, sino el inicio de la redención de toda la humanidad. En Hebreos 12:2 encontramos estas palabras: por el gozo que le esperaba soportó la cruz, menospreciando la vergüenza, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Así como el sufrimiento de Jesús tuvo un propósito eterno, también lo tienen nuestras pruebas. Su ejemplo nos da esperanza de que aunque el camino sea difícil, hay gloria al final del proceso. La vida de José nos muestra otra cara de esta verdad. Después de ser vendido como esclavo, encarcelado injustamente y olvidado por aquellos que prometieron ayudarlo, José podría haber pensado que su vida no tenía sentido.
Pero Dios estaba trabajando detrás de escena, usando cada experiencia para prepararlo para su destino. En Génesis 50:20, José declaró a sus hermanos: ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo encaminó para bien. Esta declaración no solo revela el carácter redentor de Dios, sino que también nos invita a confiar en que nuestras propias heridas pueden ser transformadas en un bien mayor. Dios no solo redime nuestras pruebas, sino que también las utiliza para impactar a otros. Cada herida que llevas, cada momento de humillación que has enfrentado, tiene el potencial de convertirse en un testimonio que inspire y fortalezca a otros. En 2 Corintios 1:13-4, Pablo escribe: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, quien nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que con el mismo consuelo que de Dios hemos recibido, también nosotros podamos consolar a todos los que sufren. Este versículo nos recuerda que nuestras pruebas no son solo para nosotros, son herramientas que Dios utiliza para traer esperanza y sanidad a quienes nos rodean. Aunque el proceso de sanar y encontrar propósito en medio del dolor puede ser difícil, Dios nunca nos deja solos. En Salmos 34:18 encontramos una promesa que nos sostiene: el Señor está cerca de los quebrantados de corazón y salva a los de espíritu abatido. No importa cuán profundas sean tus heridas o cuán pesada sea tu carga, Dios está contigo, guiándote paso a paso hacia la sanidad y la restauración. El enemigo quiere que creas que tus humillaciones son prueba de que Dios te ha abandonado o que no tienes valor, pero la palabra de Dios nos dice lo contrario. En Romanos 8:38-39, Pablo declara con convicción: estoy convencido de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni demonios, ni lo presente ni lo porvenir, ni poderes, ni lo alto ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación podrá separarnos del amor de Dios, que es en Cristo Jesús nuestro Señor. Este pasaje no solo nos asegura que somos amados, sino que también nos recuerda que nuestras pruebas no pueden separarnos del propósito de Dios para nuestras vidas. El propósito de Dios siempre es más grande que nuestro dolor. Incluso cuando no podemos ver el cuadro completo, Él está trabajando en los detalles, utilizando cada experiencia para cumplir su plan perfecto. En Salmos 126:5-6 leemos: los que siembran con lágrimas cosecharán con gritos de alegría. El que llorando esparce la semilla regresará cantando, trayendo sus gavillas. Este pasaje nos da esperanza de que nuestras lágrimas no son en vano, sino una inversión en un futuro lleno de gozo y propósito. Es posible que las heridas que llevas todavía te duelan, que las preguntas sin respuesta sigan rondando tu mente, pero puedes estar seguro de que Dios está contigo, trabajando en cada detalle de tu vida. Su plan es bueno y su amor por ti nunca fallará. Como el oro que es refinado en el fuego, tus pruebas están moldeándote para reflejar su gloria. En 1 Pedro 1:6-7 encontramos esta verdad: por esta razón están llenos de alegría, aunque sea necesario que durante un poco de tiempo pasen por muchas pruebas. El oro, aunque perecedero, se acrisola al fuego, así también la fe de ustedes, más preciosa que el oro, al ser acrisolada por medio del fuego, quedará alabanza, gloria y honor cuando Jesucristo se revele. Dios no solo quiere sanarte, quiere usarte. Tus heridas, una vez entregadas a Él, pueden convertirse en la evidencia más poderosa de su amor y poder redentor. Tu vida, marcada por su gracia, será un testimonio vivo de que las humillaciones que sufriste no fueron el final, sino el principio de algo hermoso. En Apocalipsis 21:4 encontramos una promesa que nos llena de esperanza. Él les enjugará toda lágrima de sus ojos. Ya no habrá muerte, ni llanto, ni lamento, ni dolor, porque las primeras cosas han dejado de existir. Esta es la esperanza que tenemos en Cristo, que un día todo será redimido y cada lágrima será transformada en gozo eterno. El camino puede ser difícil y el proceso puede parecer interminable, pero Dios no ha terminado contigo.
Él está trabajando, moldeándote y preparándote para algo mucho más grande de lo que puedes imaginar. Como el barro en manos del alfarero, tu vida está siendo formada por el Creador del universo. Confía en su proceso, porque su propósito siempre prevalece. Al final verás que cada herida, cada lágrima y cada prueba fueron utilizadas para llevarte a un lugar de victoria y para glorificar su nombre. Tu historia no ha terminado y el propósito de Dios para ti apenas está comenzando.